Continuamos en Diálogo Abierto, como le anticipé antes de la pausa, y como usted ya sabe, tanto el juez de la PESA como Gómez Fierro han otorgado ya más de 50 suspensiones definitivas en contra de la llamada contrarreforma eléctrica. Básicamente, el discurso del gobierno ha sido que los jueces son corruptos, que se dejaron comprar o influenciar, que actuaron con muchísima rapidez. Lo que le puedo decir, porque esto es un tema de consulta con amparistas y con constitucionalistas, es que se actuó en tiempo y conforme a derecho. Pero entonces aquí lo importante, y ese es el punto que quiero retomar con nuestros compañeros de la mesa, es el siguiente. El gobierno federal debería de estar combatiendo desde su área jurídica el fallo del juez en base a argumentos de por qué no es anticonstitucional, ¿no? Eso es lo único que no han hecho, porque saben que sí es anticonstitucional y que en el fondo los jueces actuaron conforme a derecho, que tienen razón. ¿Cuál es la lógica que utiliza el presidente como lo que hablábamos del INE? Pues es que el juez Gómez Fierro se robaba las canicas en primaria, el juez de la PESA metía goles en fuera de lugar en secundaria. O sea, hay que buscarles que son malos, que hicieron una travesura, y por cierto, estoy seguro que los investigaron y no les encontraron nada, porque si no, ya los estarían demandando y a lo mejor estarían en la cárcel. Entonces, están limpios, pero sobre todo actuaron en base a argumentos que todos los mexicanos deberíamos de esperar que la Corte, en el caso que le tocara a cualquiera, procediera conforme a derecho. Naturalmente eso al presidente no le gusta, más allá de que va en contra de una disposición suya y un tema ideológico. Y la siguiente amenaza es, bueno, cambiaré la Constitución si las declaran anticonstitucionales, cosa que no va a poder hacer porque no tiene los votos suficientes en el Senado, aunque no descarto, porque esa es una posibilidad que siempre existe, que algunos senadores se nos tuerzan en el camino y le den los votos. Pero el punto para entrar en la discusión es el argumento jurídico fundamental no es lo que se está combatiendo. Lo que se discute son otras cosas. Hablando de que por eso hoy nadie ha logrado demostrar. Carlos. A ver, Memo, pues yo creo que el gobierno cuando lanzó esto ya la tenía prevista de que le iba a pasar esto, o sea, era lógico. No lo sé, me cuesta trabajo entenderlo. Sería increíble que no, Memo, o sea, yo creo que era lógico, porque aparte es un proceso judicial automático. O sea, el presidente dice o habla mucho de la rapidez, pues esto se hace rápido precisamente para que no tenga efectos sobre las decisiones que ya se tomaron, y por eso son las suspensiones. De hecho, viene después pues varios procesos adicionales donde el gobierno tiene que poner sus argumentos, y obviamente los jueces y los involucrados o los terceros afectados tendrían que poner todos sus argumentos y llegar a un veredicto. A mí lo que me preocupa mucho son dos cosas, Memo. Primero es que el presidente dice, oye, primero pues, se enfrenta con la Suprema Corte de Justicia, con el poder judicial, y dice, a ver, señores, pues tienen que revisar a los jueces porque seguramente son corruptos, ¿no? Primero, pues, ¿cuál es el tema, no? Y lo segundo, que me llama también mucho la atención, es que de alguna manera todas estas medidas, Memo, que están pasando, son lo que esta semana pues ya nos anunció este ranking de A.T. Kearney, de que México sale de los 25 países más importantes para invertir en el mundo. O sea, no hay interés cuando están pasando cosas como estas, cuando el presidente te dice, oye, pues si no les gusta y si los jueces van a tener esta forma de andar operando, pues entonces vamos a llamar a hacer un cambio constitucional. O sea, qué fuerte es que cuando no tienes tú la razón, porque el mundo te dice que no tienes la razón, de alguna manera te digan que te van a cambiar la Constitución o las reglas del juego. Yo creo que ahí está muy, muy delicado este tema, Memo. La verdad sí me llama la atención, y creo que este tema no va a pasar, va a tener que ser cambiado automáticamente, y espero que los senadores realmente se mantengan en su posición y no haya un cambio constitucional, porque México va a seguir en caída libre en el tema de inversión, y eso es gravísimo. Pepe. Pues yo creo que el presidente es un jugador de ajedrez y siempre trae movimientos que están pensando 3 o 4 jugadas adelante. Lo que me parece es que esta confrontación con la Corte lo que busca es debilitar la legitimidad del Poder Judicial en lo general, y en particular de todos estos jueces encargados de asuntos particularmente sensibles como el energético, y probablemente también después de ganar esta elección, como parece que la pueden ganar, pues cuando intente extender su mandato, pues entonces ya no haya una Suprema Corte legítima que pueda decirle que no.
y que entonces pueda él avasallarla de alguna manera y que no tenga una consecuencia, por lo menos con el pueblo bueno y sabio. Creo que nuevamente tenemos que poner mucha atención en estos deslices que podrían ser exabruptos de la personalidad, pero que en el fondo es un movimiento que debe de tener alguna repercusión 3 o 4 movimientos adelante. Considerando lo que dices, que sí es una posibilidad real, creo que en el resultado inicial sale perdiendo y bastante. Rodrigo. Memo, compañeros, yo creo que de lo más importante, de lo que más me preocupa, independientemente del pleito que genera esto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, pues yo creo que la intención del presidente por debilitar la figura del amparo mediante cambios a la Constitución, oye, el amparo es lo que más puede afectar a los ciudadanos y lo que tenemos como ciudadanos para podernos defender ante un acto de autoridad. Yo creo que ese punto que no hemos tomado tanto en cuenta es muy, muy importante, y lo digo porque lo siguiente será, pues cuando tenga otra cosa en contra, cambia otra vez la Constitución. Como dijeron hace un rato, cambiar las reglas del juego de pronto va a ser mucho más conflictivo y va a afectar mucho más al ciudadano de lo que nos podemos imaginar. Esto no solamente viene a ser un golpe al Poder Judicial o un conflicto político, esto viene directamente a los ciudadanos y al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? Fíjate, Memo, colegas, ahorita escuchando a Carlos, a Pepe, a Rodrigo, lo que me queda claro es que el presidente sí va 3 jugadas adelante, o sea, no desconoce la consecuencia de esto, reafirma su discurso de la justicia está por encima de la ley es injusta y por lo tanto lo que buscamos es la justicia. Y esto lo que hace es precisamente lo que dice Rodrigo, debilitar a una institución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y toda su estructura precisamente en función de algo que le llama la justicia. Recordemos que desde cuando era jefe de gobierno dijo al diablo las instituciones, entre ellos la ley. Y ahora cuando ve estos jueces que por una lógica establecen un amparo, en este caso para él le parece injusto y más bien le parece una argucia legal que le permite... Desde su perspectiva, no desde la perspectiva de la ley. Sí. Pero entonces lo ve como que la derecha, los fifís, utilizan esos formalismos jurídicos precisamente para lesionar o para seguir preservando sus privilegios. Lo que olvida el presidente, y recordemos que él es un devoto de la historia, y digo devoto en términos religiosos, porque siempre recurre a la historia cuando le conviene. El tema del juicio de amparo lo instauró un jalisciense, Mariano Otero, si mal no recuerdo, que en este caso fue del siglo XIX. Y él no se refiere precisamente a esa historia. Perdón, pero se va a enojar Rodrigo Menéndez porque fue Manuel Crescencio Rejón, yucateco, que además el aeropuerto internacional de esa ciudad lleva... Pero también es correcto. Así que yo tengo otros datos también. Ahí está, no. Oye, pero fue en esa época, siglo XIX. Manuel Crescencio Rejón, que era yucateco, pero era parte, porque el territorio de Campeche era parte de Yucatán. Originalmente era yucateco, pero realmente era campechano. Pero si se fijan, el tema del amparo es del siglo XIX y el presidente siempre recurre a las figuras históricas del siglo XIX. Sí. La instauración de la República, Benito Juárez, lo que quieran. Entonces, en este caso, sí es importante recalcar que cuando surge esta figura no fue para defender intereses particulares, fue para defender a la República misma, a los ciudadanos que pertenecen a la República. Entonces, el presidente falla en ese sentido. Yo, haciendo un símil y tomando muy en consideración lo que dice Pepe en cuanto a que en las mediciones que él hace constantemente percibe que ya la gente se está dando cuenta que las cosas no son como les dicen, y utilizando también la analogía del ajedrez de tú puedes ir adelante 2 o 3 jugadas, pero creo que en este caso ya perdió un alfil y una torre y están por comerle a la reina. Así es. Yo creo que esto no le está saliendo bien porque además, si en términos de ideología o de canonización, como tú utilizas mucho esos términos, del pueblo bueno y sabio, que es su feligresía, para dejar mal al Poder Judicial, también creo que hay una gran cantidad de mexicanos que aplauden a los jueces de La Pesa y Gómez Fierro. Oye, algunos hasta los consideran héroes por tener que aguantar la presión. No estoy seguro que esta le vaya a salir al presidente.
Sí, Felipe. Oye, Memo, nada más rápidamente. En el juego político estamos perdiendo más en términos económicos. En este caso, citaré a un clásico, Gerardo González Candiani, un clásico de esto, que siempre ha mencionado, para que una economía crezca tiene que tener, primero, Estado de Derecho y confianza en las instituciones y confianza en la gente y en los territorios donde va a invertir. Y no lo hemos hecho. Por un cálculo electoral, un cálculo político, creo que estamos perdiendo lo más. Sin duda. Pero para el presidente lo más no es económico, para el presidente lo más es político. ¿Y electoral? Y electoral y en última instancia el poder, su poder. Oye, Sí. pero nada más diciendo un poco lo que dice Felipe, yo creo que ahí también lo que pasa es que le afecta mucho los recursos que tiene destinados a sus programas sociales. O sea, si no hay inversión, no hay pago de impuestos, no hay generación de empleo, pues yo creo que lo que estás diciendo tú, Pepe, también tienes toda la razón. Ya la gente empieza a sentir el trancazo en el bolsillo, empieza a ver a la gente con las realidades que están pasando, ya la gente ya empieza no es tonta la gente, lo quiero decir. O sea, la gente se da cuenta y le está afectando. La 4T sabe perfectamente cómo repartir el dinero, lo que no sabe es cómo se gana y cómo se obtiene. Exacto. Vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Diálogo Abierto.